Hola compañeros, mi nombre es Carmen Lorena Quiroga Flores, estudiante de quinto semestre de Ciencias de la Información, Documentación, Archivística y Bibliotecología en la Universidad del Quindío. El día de hoy hablaremos sobre la descripción archivística, la cual es la representación precisa de una unidad de descripción y las partes que la componen. Esta es obtenida mediante la recopilación, el análisis y la organización de toda la información que permita la identificación, la gestión y la localización de la documentación. Por supuesto, esta permite explicar el contenido y el contexto de la producción. La finalidad de la descripción archivística es permitir la comprensión de los fondos documentales. Esto quiere decir de los contenidos y de los contextos. Dentro de la descripción archivística encontramos la siguiente normatividad desarrollada por el AGN. La primera es la norma NTC 4095 del 2013, que es la norma general para la descripción de los archivos o descripción archivística. Es la que garantiza la elaboración de descripciones coherentes y que facilita la recuperación y permite el intercambio de descripciones en diferentes lugares en un mismo sistema unificado. La segunda es la NTC 6052 del 2014, que es la norma sobre los registros de autoridad de archivos relativos en las instituciones, personal e las familias. Esta se aplica para la creación de registros de autoridad de archivo. Y la tercera es la NTC 6088 del 2014, en la norma que permite la descripción de funciones. Esta permite la elaboración de la descripción de las funciones de las instituciones relacionadas con la producción y la conservación de los documentos. Por último, tenemos la NTC 6165 del 2016, que es la norma para la descripción de instituciones con fondos de archivos. Es la que permite la facilitación a las instituciones y que tiene como función mantener los archivos y ponerlos a la disposición del público. De igual manera, dentro de la descripción archivística contamos con normas internacionales como lo son el decreto 1080 del 2015, que es en el que permite, es el que expide el decreto único reglamentario del sector cultural. Es un decreto que compila y racionaliza las normas de carácter reglamentario que rigen el sector y que le permiten contar con un instrumento jurídico único. Dentro de este decreto encontramos las normas que nos permiten la descripción archivística de acuerdo a los criterios establecidos en el momento en el que vayamos a realizar la descripción. Este decreto cita ciertas normas teniendo en cuenta el procedimiento que se desea realizar mediante la descripción. Es por eso que nosotros decimos que es una compilación, porque reúne diferentes normas para la descripción. Algunos ejemplos de estas compilaciones son: en el capítulo 11 del decreto, en el numeral 5, donde habla de las transferencias documentales, en el ítem B dice que las bases de datos de los documentos o la descripción que se va a transferir deberá cumplir con la norma internacional para la descripción archivística, también conocida como ISAP. Otro ejemplo es en el capítulo 12, donde encontramos la mención que se hace sobre el artículo 2.8.2.12.2 en el ítem E, donde habla sobre la utilización de sistemas de la información archivística
y esta es la que debe cumplir con las normas internacionales de descripción archivísticas, adoptada por el Consejo Internacional de Archivo, el CIA. Un último ejemplo que es claro sobre la descripción es el inventario documental. Es del cual encontramos las especificaciones dentro del capítulo 3 de este artículo, es decir, del 1080 del 2015, que habla del plan de trabajo archivístico integral. La segunda norma internacional para la descripción archivística es el decreto 1081 del 2015. En este decreto se expide el decreto reglamentario único del sector para la presidencia de la República. Al igual que el anterior, es una compilación de normas. Este decreto nos habla acerca de los instrumentos que son usados para la gestión de la información, como son, por ejemplo, los registros del archivo, los programas de gestión documental, el esquema de publicación de la información, de la misma manera que hablamos de los registros de los activos de la información, su concepto, sus componentes y los elementos que lo componen. También nos brinda un detallado sobre los sistemas de gestión documental, cuál es su integración y cuáles los lineamientos para la aplicación. También este decreto nos habla sobre el seguimiento que le debemos hacer a la gestión de la información dentro de las entidades. Por otra parte, hablamos de un elemento que es primordial en la descripción archivística, que es el inventario documental. El inventario documental es el instrumento de recuperación de información que describe de manera exacta y precisa las series o asuntos de un fondo documental. Este cuenta con los siguientes elementos. La entidad remitente. La entidad remitente hace nombre a la entidad que es la responsable de la documentación que vamos a remitir. La entidad productora. La entidad productora es la que produce los documentos. La unidad administrativa hace referencia a la unidad administrativa o dependencia de mayor jerarquía de la oficina productora. La oficina productora. La oficina productora es la unidad administrativa que produce y conserva la documentación tramitada en el ejercicio de las funciones pues, que tenga a cargo. El objeto del inventario documental es la finalidad con la que se hace el inventario. Puede ser una transferencia primaria, una transferencia secundaria, o en muchas ocasiones se hace para adquirir los datos de la documentación que se tiene. El número de hoja. El número de hoja hace referencia a la numeración que lleva cada hoja del inventario. ¿Sí? Es decir, puede ser una hoja, 2 hojas o 3 hojas, dependiendo lo que se vaya a transferir, la cantidad de documentos a transferir. El registro de entrada se diligencia solo para las transferencias primarias y transferencias secundarias. Debe consignarse en las 3 primeras casillas los datos correspondientes a la fecha, es decir, año, mes y día. Sigue el número de la orden. En el número de la orden debe anotarse de forma consecutiva el número correspondiente a la unidad documental. ¿Cuál es la pregunta que le están haciendo? Esto corresponde a la fecha en la que se hace la transferencia. El número de la orden. El número de la orden es el número ya lo había hecho, de la forma consecutiva correspondiente pues, a la unidad documental. Sigue el código.
El código es el que permite la identificación de la dependencia o de la oficina productora. En algunas se llama dependencia. Es la que nos va a permitir identificar de dónde está generado el documento. El nombre de la serie, de la subserie o los asuntos. En esta se anota el nombre de la serie que corresponde la unidad documental, por decirlo así, ¿sí? A dónde corresponde este expediente. Las fechas extremas. Las fechas extremas corresponden a la fecha inicial y a la fecha y final que tiene cada unidad descrita o expediente. Cuando la unidad no tiene fecha, se pone S/F, que significa sin fecha. La unidad de conservación. La unidad de conservación es el número asignado a cada unidad de almacenamiento. Sigue el número de folios. El número de folios corresponde al número de documentos con el que cuenta la unidad. El soporte. El soporte es el que es distinto al papel. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, cuando trae CDs, DVDs, USBs, casi siempre es un anexo que trae la unidad. La frecuencia de consulta. La frecuencia de consulta se debe citar a la documentación que registra como alta, media o baja. Casi siempre es baja. O no se pone ningún medio de consulta, ¿sí? Casi siempre se diligencias para los fondos acumulados. Las notas. Las notas es donde se consignan los datos que sean relevantes y no hayamos registrado en ningún otro campo del inventario. Es decir, por ejemplo, cuando la documentación se encuentra deteriorada, que decimos que está rasgada, que está mutilada, que viene en mal estado o está mojada. En elaborado por viene el nombre y el apellido de la persona que elabora el FUI, su cargo, y se debe registrar la firma. También se debe capturar el lugar y la fecha en que se realiza la elaboración del formato. El entregado por corresponde a la persona que entrega el FUI o las unidades documentales en caso de transferencia. También debe llevar nombre, apellido, el cargo, se debe rescatar la firma y el lugar y la fecha. Y el recibido por hace referencia a la persona que recibe, ¿sí? Entonces también va nombre, apellido, cargo, también se debe rescatar la fecha, el nombre, el lugar y el lugar y la fecha, pues donde se recibe. Estos son los elementos con los que debe contar un inventario documental. A continuación, les presentaré un ejercicio de aplicación del formato único de inventario. Entonces, contamos con el formato único de inventario que nos proporciona el AGN. Y contamos con un expediente correspondiente a una entidad con la que yo trabajo. Tomé este expediente con el fin de poder realizar la actividad. Entonces, entidad remitente, en este caso no vamos a llenar entidad remitente porque decimos que la entidad remitente corresponde a la entidad de la cual se va a hacer la transferencia. En este caso, nosotros no vamos a hacer transferencia, sino que vamos a hacer es un levantamiento. Entidad productora, entonces la entidad productora corresponde a la empresa, por decirlo así. Entonces, en este caso, vamos a usar un nombre pues X para no dañar la confidencialidad pues que yo tengo. Entonces, vamos a escribir, por ejemplo, transportadora del Valle. La unidad administrativa. La unidad administrativa corresponde a la unidad de la que se generan los documentos. Entonces, en este caso vamos a decir que es la vicepresidencia financiera y administrativa.
La oficina productora. La oficina productora corresponde a la también llamada dependencia dentro de una organización. Entonces vamos a poner que es la gerencia de recursos. El objeto. El objeto corresponde a para qué estamos haciendo el inventario. Entonces, acá vamos a decir que es una transferencia. Lo vamos a transferir, por decirlo así, a un punto de almacenamiento. El número de la hoja. El número de la hoja anteriormente decíamos que corresponde a la cantidad de hojas que se van a realizar en la transferencia. En este caso vamos a decir que es una de una. El registro de entrada. El registro de entrada decíamos que correspondía a la fecha en la cual se va a realizar la transferencia. Entonces, año, mes y día. Bueno, continuamos con el número de la orden. El número de la orden es un número consecutivo que se coloca en las unidades que vamos a transferir. El código hace referencia a la oficina productora o también llamada dependencia. Entonces, en este caso vamos a decir que es 1420. Ese código se rescata de las tablas de retención documental que se aplican en la entidad. El nombre de la serie, subserie o asunto. Entonces, en este caso, vamos a decir que son historias laborales. Así se llama la serie. ¿De dónde sale también ese nombre? Ese nombre sale de las tablas de retención. Las fechas extremas. Las fechas extremas dijimos que correspondían a la fecha inicial y fecha final del expediente. En este caso, solamente vamos a registrar la fecha inicial. ¿Por qué? Porque hacemos referencia a que es un expediente de archivo de gestión, el cual aún no está cerrado. La unidad de conservación. La unidad de conservación hace referencia a la caja, la carpeta, el tomo en dado caso que lo requiera. Entonces, en este caso vamos a decir que la caja 1, la carpeta 1 y el tomo 1. El número de folios. El número de folios decíamos que hace parte, que hace referencia a la cantidad de documentos que tiene el expediente. Entonces, en este caso, según este expediente, el expediente cuenta con un formato de hoja de control, el cual nos dice que tiene 57 folios. Entonces, ese es el número de folios que vamos a rescatar en nuestra columna número de folios. El soporte, decimos que es papel. Vemos que el expediente no cuenta con ningún otro soporte, no cuenta con CDs, disquetes o algún otro soporte. Entonces, papel. Y la frecuencia de consulta. La frecuencia de consulta, según nos dice el instructivo del formato de inventario documental, dice que solamente lo llenamos cuando es para cuando es un fondo documental. Entonces, en este caso, pues no lo llenaríamos. Pero pues también podemos decir que su frecuencia de consulta es baja. Las notas, en este caso, pues no tengo notas que hacerle porque pues la documentación se encuentra en bien estado. Si bien recordamos lo que anteriormente les había comentado, decía que era para poner si la documentación se encontraba rasgada o mutilada. Entonces, en este caso no pondríamos notas. Elaborado por. El elaborado por es la persona quien elabora el formato. Entonces, en este caso sería mi nombre con mi cargo, el cargo que desempeña la persona dentro de la entidad. La firma, entonces la firma para cuando se imprime o pues se puede poner digital. El lugar, entonces Bogotá, Distrito Capital. Y la fecha, que sería el día de hoy.
Listo. Bueno, continuamos con el entregado por. La persona que entrega en este caso sería igualmente yo. En muchos otros casos, la persona que elabora no es la misma que entrega, porque puede ser un jefe, puede ser el jefe inmediato el que entrega, ¿cierto? Entonces igual rescatamos los datos. La firma, es muy importante que quede la firma, el lugar, y la fecha. Y por último tenemos el revisado por. Este revisado por hace referencia a la persona que está como al mando de la transferencia. ¿Sí? Él va a revisar que si efectivamente los datos que hemos capturado dentro del inventario documental estén correctos. Entonces vamos aquí a llenar. Entonces el cargo es gerente de proyectos. La firma de ella es muy importante. El lugar. Bueno, y acá falta la fecha, pero debe contar con la fecha también. Listo. Eso sería llenar el formato de inventario documental. Cabe notar que dentro de un mismo formato se pueden llenar varias unidades documentales. Es decir, acá esto lo podemos llenar. Lo único que tenemos que tener en cuenta es pues rescatar los datos de forma correcta. Bueno, ahora realizaremos un ejercicio de aplicación de descripción archivística, pero aplicando la norma ISAC. Empecemos por decir que la norma ISAC es la norma que nos permite la identificación del fondo o de un documento, y que por otro lado nos permite explicar su contenido y el contexto de la creación del documento a lo largo de todo su ciclo de vida del documento, ¿no? La norma ISAC se estructura en 7 áreas específicas. La primera es el área de identificación, es la cual incluye la información esencial para la identificación de la unidad de administración. La segunda es el contexto. Esta trata sobre el origen, la custodia de la unidad de descripción. La tercera es el contenido y la estructura. En esta se describe el objeto y la organización. ¿Listo? La cuarta es el acceso y el uso. Ofrece información sobre las condiciones de acceso y la utilización. La quinta es la documentación asociada. En este apartado, por decirlo así, se incluyen los documentos relacionados con los que ya se están describiendo, es decir, como un anexo. Las notas. Dentro de la nota se incluye la información especial y los datos que no se hayan podido incluir dentro de ninguna de las otras áreas. Y la séptima y la última es el control de descripción. En esta área se identifica cómo, cuándo y quién ha elaborado la descripción archivística. Si bien vemos, es muy parecido a las áreas que trabajamos en el inventario documental. Dentro de esta norma no se cuenta con un formato establecido para hacer la presentación o entrega de la descripción archivística. Es decir, que esta se puede presentar mediante cualquiera de los instrumentos de descripción, que los instrumentos de descripción son el inventario, el censo, las guías, los índices y bueno, para la presentación de la descripción archivística lo que se tiene que tener en cuenta o se debe validar es cuál se adapta más a la necesidad que tenga la entidad. En este caso, pues yo decidí hacer de nuevo pues un formato de inventario documental, ya que es lo que más pues se trabaja aquí en la entidad y
nosotros casi siempre entregamos pues son inventarios. Entonces, en este caso, entonces igual la entidad remitente en dado caso que se vaya a hacer una transferencia. Entonces vamos a decir que vamos a hacer la transferencia, que la vamos a transferir al archivo general. Entonces, en este ejercicio vamos a hacer el ejercicio de aplicación como si fuese una transferencia. Entonces vamos a decir que nos le envía la transportadora de Cali. Entonces, que es la entidad productora. Entonces, la transportadora de Cali, entonces, entidad productora, entonces es Arprotec. En este caso, entonces, es otra entidad, Arprotec. La unidad administrativa, en este caso vamos a utilizar Vicepresidencia Jurídica. La oficina productora sería Gerencia Jurídica del Negocio. Igual el número de hojas, ya decíamos que son el número de hojas dependiendo de la transferencia que se vaya a realizar. Los datos del registro de entrada, la fecha, día, mes, año, mes, día, perdón. El número de orden, ok, el objeto decimos que es una transferencia. El número de orden sería 1, el código decimos que es la dependencia o oficina productora, entonces en este caso sería 1710. El nombre de la serie sería convenios interadministrativos. Las fechas extremas, que ya dijimos que son fecha inicial, fecha final, dado caso de que la tenga, si es un expediente de gestión no va a contar con fecha final. La caja, la unidad de conservación, caja, carpeta y tomo, en dado caso que lo tengan. El número de folios, ya dijimos que es el número de documentos con los que cuenta la unidad documental, en este caso 26. Su soporte en papel porque no cuenta con ningún anexo. Su frecuencia de consulta baja. Área de notas, no tenemos notas. Entonces si quisiéramos decir que hay una nota, podríamos decir que cuenta con documentos rasgados. Un ejemplo. Es elaborado por la persona que elabora. El cargo. La firma. El lugar. Y la fecha. Entonces, entregado por la persona que entrega. Igual. El lugar. Y la fecha. El revisado por la firma, el lugar y la fecha. Y ahí ya tendríamos pues nuestro instrumento para descripción archivística. Cabe resaltar
que para todos los instrumentos que se realizan para la descripción archivística se deben tener en cuenta las tablas de retención documental y tablas de valoración documental según sea el caso en que se aplique. Hasta luego, hasta una nueva oportunidad.